Imagina despertar cada día en un campo de concentración sin saber si verás el amanecer siguiente. Rodeado de muertes, hambre y desesperación, ¿qué sentido podría tener seguir viviendo? Viktor Frankl, psiquiatra y prisionero de Auschwitz, enfrentó esta pregunta no con teoría sino con su propia vida. Descubrió que incluso en medio del sufrimiento más brutal, el ser humano puede encontrar un sentido. Frankl se dio cuenta que perdió casi todo menos una cosa, su libertad interior. Este video es una invitación a mirar dentro de ti y a preguntarte por qué sigues aquí, y quizás justo hoy estás buscando el mismo sentido que Frankl en aquel momento. Comencemos con el video de hoy. En un mundo saturado de información, estímulos y búsquedas superficiales, hay una necesidad profunda que nos atraviesa a todos: entender por qué estamos aquí. Viktor Frankl, psiquiatra judío y sobreviviente de los campos de concentración nazis, no solo se hizo esa pregunta, la vivió. Una de las obras más poderosas del siglo XX, Frankl escribió El hombre en busca de sentido como una respuesta ante la oscuridad más brutal que puede vivir una persona. Su mensaje es claro: el ser humano no puede sobrevivir solo con placer o poder. Necesita sentido, y ese sentido no se encuentra en el mundo exterior, sino en cómo enfrentamos las mil y una adversidades que la vida nos pone enfrente. Si estás buscando una lectura que te transforme, que te incomode y al mismo tiempo te dé esperanza, este video es para ti, porque todos tarde o temprano necesitamos responder a una sola pregunta: ¿qué sentido tiene mi vida? Frankl inicia este libro buscando respuesta a cómo se veía afectada la psicología del prisionero en el día a día en un campo de concentración, pues se percata del infierno vivido, donde la angustia, las preguntas, el deseo, la valoración comienzan a adentrarse en los cuerpos y mentes de cada viviente. Su intención es describir, en virtud de su experiencia y perspectiva de psiquiatría, cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo ésta se veía afectada o influía en su psicología, pues se trata de hacer comprensible a quienes no han sufrido la experiencia de los reclusos. Al principio del libro nos sitúan en el momento exacto en el que Frank y otros prisioneros llegan al campo de concentración. Lo primero que hacen los guardias es separarlos entre quienes vivirán y quienes serán enviados directamente a la muerte. No hay introducción suave, solo realidad. Auschwitz, su nueva pesadilla. En ese primer día los prisioneros pierden todo: su nombre, su ropa, su dignidad, pero no solo eso, también comienzan a perder la esperanza. Es aquí donde Frankl introduce uno de los fenómenos psicológicos más impactantes del libro: la ilusión del indulto. ¿Qué es la ilusión del indulto? Frankl desarrolla este término que refiere al proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución. Conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último minuto. En los campos de concentración, muchos prisioneros se aferraban a fechas imaginarias, como sus cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, el fin de la guerra, creyendo que serían liberados. Pero cuando ese momento llegaba y nada cambiaba, caían en una depresión profunda. Algunos incluso morían días después. Frankl observó que no fue el sufrimiento lo que más destruyó al hombre, sino la falta de sentido real, la pérdida de esperanza. A eso desarrolló que si tu sentido se basa en algo externo e incierto, estás condenado a quebrarte cuando ese algo no sucede. ¿Pero cómo sucedería esto en tu vida? Bueno, siguiendo esta misma línea sobre la falta de sentido real que nos habla Viktor Frankl, si tu sentido por vivir comúnmente lo basas en tener muchos sueños y anhelos en esta vida, serás una persona propensa a sufrir más, a caer en depresión o incluso a intentos de suicidio. Esto en caso de no cumplir todos tus sueños pretendidos, porque nada ni nadie te asegura que se harán realidad, solo por el simple hecho de esforzarte. Como aquellos libros de autoayuda comunes o de motivación que te dirán que querer es poder, que tus sueños te los tienes que trabajar y que te tienes que esforzar día con día para poder cumplirlos. Y no dudo mucho que Frankl no opine lo mismo. Por mucho que quieras, si algo no es para ti, suéltalo. Y no porque no puedas, sino porque tus circunstancias o tu mismo contexto en el que vivas pueden limitarte. Pongamos algunos ejemplos. Primero, pongamos de ejemplo el caso de Mike Wazowski. Mike sueña y anhela ser el mejor asustador de todos los tiempos. Sin embargo, su aspecto físico no ayuda mucho. En lugar de eso, es tierno. Mike se inscribe y logra entrar a Harvard, la mejor universidad para preparar a los mejores asustadores. Pero por mucho que estudie, que aprenda nuevos ruidos, no asusta. A eso me refiero con tus circunstancias. Ahora, imagina que quieres ser futbolista profesional, esforzarte por cumplir ese sueño, pues entrenas día con día, llevas una dieta, lo estás logrando, y un día despiertas con un dolor en el pecho y te enteras que tienes cáncer terminal. Te queda un año de vida. Con esto me refiero a que aferrarte a algo puede ser riesgoso, pero no sabes cómo despiertes a la mañana siguiente.
Ahora, la respuesta que nos está dando Viktor Frankl sobre estas adversidades, contextos y circunstancias en las que nacemos frente a nuestros sueños, nuestras metas y nuestros deseos es como la de los estoicos. El problema no puede estar en tu aspecto físico como el de Mike Wazowski o en una enfermedad en sí misma, sino más bien en la interpretación que hacemos de ello y enfocarse en lo que sí está bajo nuestro control y en lo que podemos hacer con lo que tenemos. Porque si bien no podemos ser libres de elegir nuestros propios caminos, sí somos libres de tomar conciencia y ver cómo responder ante nuestras realidades. Ahora pongamos un ejemplo literario. A Sísifo subiendo la roca cada mañana, cansado y triste, sin ganas de seguir adelante. Pero ¿por qué no imaginar a Sísifo esforzándose por ponerse incluso mamado y ver los resultados que está teniendo tras subir la roca? Y mirar que todos aquellos dioses observan a Sísifo ahora con envidia y temor porque Sísifo es más fuerte que nunca. ¿Y por qué menciono todo esto? Bueno, aunque parezca inimaginable, Frank se percató de cómo estando incluso en medio de un campo de concentración, puede una persona buscar una forma real de darle sentido a su vida, incluso viviendo en las peores condiciones posibles en las que un ser humano pueda encontrarse. La tensión psíquica. Psicoanálisis. La tensión psíquica reprimía la vida interior llevándola a un nivel elemental. Los deseos y aspiraciones se manifestaban claramente en los sueños. Los prisioneros especialmente soñaban con pan, pasteles, cigarrillos, un buen baño de agua caliente. No poder resolver en la realidad esos deseos básicos ahora los inducían a satisfacerlos en el sueño. Freud en el psicoanálisis, específicamente en la interpretación de los sueños, analiza cómo los deseos reprimidos pueden reflejarse al ir al dormir. A un niño que le prohíben jugar videojuegos o comer golosinas, al ir a dormir, el niño soñará con que pasa horas frente a la pantalla y comiendo un plato repleto de golosinas para él solo, sin que nadie le diga que no. Esto mismo le sucedía a los prisioneros. Hay una parte en que Frank describe que en una noche, la pesadilla que tenía su compañero en aquella madrugada, prefirieron incluso mejor no despertarlo porque para ellos no había peor pesadilla que su propia realidad. El humor. El humor en el campo es una forma de evadir el sufrimiento y una salida a esa pesadilla, pues el autor explica cómo el humor se trabaja y es una alternativa para el alivio por un instante, como cuando dicen mis chistes, mis traumas. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia, decía. Frank, como psiquiatra, ayudó a un amigo junto con el cual trabajó durante semanas. Le dijo que inventaran cada día al menos una historia divertida que pudiera suceder tras su liberación. Los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo una luz humorística constituyen una especie como de truco que aprendemos en el arte de vivir. Incluso puede aplicarse en un campo de concentración. Libertad interior. Uno de los conceptos más poderosos que Viktor Frankl desarrolló en su libro es el de la libertad interior, en medio del infierno de los campos de concentración, donde los prisioneros no tenían control sobre absolutamente nada. Frankl descubrió que había una cosa que nunca les pudieron quitar. Eso fue la libertad de decidir cómo responder ante su realidad. Esa es la libertad interior, la capacidad de elegir tu actitud frente a lo que no puedes cambiar. Aunque no puedes controlar lo que te sucede, sí puedes decidir qué significado le das. Frankl observó que algunos prisioneros lograban mantener la dignidad, la compasión, la humanidad, incluso en las condiciones más inhumanas. Ejemplo. Imagina que estás atravesando una enfermedad grave, no puedes evitarla, no puedes cambiar el diagnóstico, pero sí puedes decidir cómo vivir esos días, si con resignación y amargura o buscando un sentido en el dolor, valorando más a quienes te rodean, dejando un mensaje o algo con lo que puedan recordarte tal vez durante muchos años. Esa decisión es tuya, ese es el tipo de libertad que nadie puede arrebatarte. La voluntad de sentido. En el corazón de la teoría de Viktor Frankl está la voluntad de sentido, una idea tan poderosa como sencilla, pues el ser humano no busca principalmente placer como decía Freud, ni poder como afirmaba Adler. Lo que realmente mueve a las personas es encontrar un propósito, un porqué para vivir, y aquí Frankl cita a Nietzsche al decir que el que tiene un porqué para vivir también tiene un cómo. La voluntad de sentido es ese impulso profundo que nos empuja a levantarnos cada mañana. Frankl lo comprobó en los campos de concentración. Quienes encontraban un sentido, por pequeño que fuera, tenían más posibilidades de resistir ese porqué los mantenía de pie. Un ejemplo claro, una odontóloga que cada mañana se levanta con la convicción de que su trabajo transforma vidas. Y no se trata solo de dientes, se trata de devolver sonrisas, autoestima y bienestar a quienes han sufrido dolor, vergüenza o inseguridad durante años. La voluntad de sentido no evita el sufrimiento, pero le da un lugar, una razón, una dirección. Y eso, según Frankl, puede ser más fuerte que cualquier dolor. Neurosis nógena. La neurosis nógena es un concepto desarrollado por Viktor Frankl dentro de su mismo enfoque psicoterapéutico llamado logoterapia.
La neurosis nógena ocurre cuando la persona no encuentra un propósito, un para qué vivir, y como consecuencia experimenta síntomas como apatía, ansiedad existencial, depresión sin causa aparente, sensación de vacío, lo que Frank llamaba vacío existencial. Por ejemplo, una persona puede tener todo lo que socialmente consideramos como éxito: trabajo, dinero, salud, pareja, familia, hijos, y aún así sentir que su vida no tiene sentido. Esa desconexión con un propósito profundo puede llevarle a experimentar una neurosis nógena, incluso sin tener problemas clínicos evidentes. Logoterapia. El ser humano no solo busca placer o poder, sino más bien un sentido profundo por vivir. Es ahí donde Frank nos habla sobre su enfoque psicoterapéutico, el cual es la logoterapia. La logoterapia se encarga principalmente en ayudar al paciente a brindarle herramientas para descubrir ese sentido único y personal que puede darle dirección a su vida, incluso en medio del dolor, como afirmaba Frank en los campos de concentración. ¿Pero qué se puede diferenciar de otros tipos de terapia? A diferencia del psicoanálisis de Freud, que se enfoca en el inconsciente y los traumas pasados, la logoterapia mira hacia el futuro y hacia el sentido existencial. Frente al conductismo, que reduce al ser humano a estímulo y respuesta, Frank defiende la libertad interior y la capacidad de elegir. En contraste con la terapia cognitivo-conductual, que se centra en modificar pensamientos y conductas, la logoterapia se enfoca en conectar directamente a la persona con un propósito más allá de sí misma. Frank nos diría que en esta vida se busque un porqué que haga soportable cualquier cómo. ¿Por qué no es tan popular como otras terapias? Porque no se enfoca en eliminar rápidamente estos síntomas como lo hace la TCC, y porque tampoco es tan estructurada en su metodología. La logoterapia, en cambio, es más profunda y reflexiva, y requiere que la persona se cuestione sobre el sentido, sus valores y sobre todo su libertad interior. La frustración. Frank aborda directamente el tema de la frustración, pero lo separa de un fenómeno patológico. Frank ahora cita a Schopenhauer, ya que este se había percatado de la frustración al no poder saciar nuestros deseos absurdos que al final nunca terminarán por complacerse. También cabe mencionar que este filósofo alemán se percató de la ansiedad y el trastorno depresivo que surge en las personas y dio una respuesta o salida a la misma, que es la negación de los deseos. Esto explicado en su libro El mundo como voluntad y representación. Se puede decir que Arthur Schopenhauer se anticipa por mucho a la psicología moderna al reflexionar profundamente sobre el sufrimiento, la angustia y el vacío existencial del ser humano, incluso antes de que se hiciera la psicología como ciencia formal. Y no me voy a quedar con las ganas de decir esto, pero se podrá infravalorar la filosofía, pero no cabe duda que la psicología nace de ese legado. Todo lo que la psicología aborda, angustia, sufrimiento, identidad, propósito, ya fue pensado, cuestionado y vivido por los filósofos. La diferencia es que la filosofía no solo busca aliviar el síntoma y que la persona pueda seguir con su vida, sino transformar la vida de esa persona desde la raíz. Por algo, el psiquiatra Viktor Frankl durante el libro cita a varios filósofos. Pero, ¿qué respuestas nos da Frank al sentido por vivir? Frank, en el libro, simboliza una partida de ajedrez para explicar esto. Imagina que la vida es como una partida de ajedrez. Cada persona es un jugador con un tablero distinto, enfrentando piezas, retos y movimientos diferentes. En el ajedrez no hay una única jugada correcta o un solo camino para ganar. El mejor movimiento depende de la posición de las piezas, de la estrategia y del estilo del jugador. Así es el sentido de la vida para Viktor Frankl. No es algo absoluto ni igual para todos, sino que depende de las circunstancias, de las decisiones personales y de la responsabilidad que cada uno asume. El sentido varía según la persona, el momento y la situación. Al igual que en el ajedrez, cada jugada depende de la configuración única del tablero. Para Frank, la vida no tiene un sentido fijo, sino que cada quien debe descubrirlo y crearlo en su propia partida, enfrentando desafíos, tomando decisiones y encontrando propósito en sus acciones, aunque el juego sea difícil o incierto. Algo nos espera. No importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. En palabras de Frank, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida nos plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Esas obligaciones, tareas y en consecuencia el sentido de la vida difieren de cada hombre, de manera que resulta imposible concebir el sentido de la vida en términos abstractos. Nunca se podrá responder a esa pregunta por el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Conclusión. Viktor Frankl nos recuerda que incluso en el sufrimiento más profundo existe una posibilidad: encontrar un sentido, un porqué que nos levante cada mañana. No es un sentido dado ni universal, sino uno que cada quien debe descubrir en su propia batalla, en su propio ser. Así que si alguna vez te has sentido perdido, vacío o sin rumbo, recuerda que tu vida tiene un propósito único
y ese propósito te está esperando para ser descubierto. Porque como dijo Frank, la última de las libertades humanas es elegir la actitud que tomamos frente al sufrimiento o las adversidades de la vida. ¿Y tú, estás listo para encontrar tu sentido?